Hola, buenas noches. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente juntos estudiando su palabra. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel con nosotros. A través de su palabra nos fortalece, nos conforta y podemos seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Mira, yo te pido como cada jueves que vayas por tu pluma, tu lápiz, un cuaderno para que puedas anotar las citas y después puedas seguir estudiando todo lo que el Señor nos habla el día de hoy, porque sabemos que el Señor tiene un plan hermoso en esta hora para nuestra vida. Yo quiero hablarte de algo que hemos estado viendo y vemos en muchas personas que tienen en su corazón, que preguntan ¿por qué? ¿Por qué Dios no me escucha? Mira, muchas personas se han alejado del camino de Dios porque sus oraciones no han sido contestadas. Pidieron a Dios, pero no hubo esa respuesta que ellos estaban esperando a su petición. Y estuvieron tal vez durante un tiempo pidiéndole, y te pido por esta situación de sanidad, te pido porque tú sanes a este ser querido o sanes mi vida, te pido que ayudes a mi matrimonio, que ayudes a mis hijos, te pido esto, Señor, y cada vez veían que la situación en lugar de mejorar empeoraba, que no había una respuesta, y entonces ellos decidieron tomar acción por sus propias manos y dijeron, pues si no hay una solución a mis finanzas, pues voy a renunciar a este trabajo o me voy a cambiar a este otro o me voy a divorciar o voy yo a tomar acción con mis hijos, y tal vez la situación se empeoró, se pusieron más rebeldes, hubo situaciones de que tus propios hijos se fueron de la casa, ya no quieren saber nada de Dios. Y esto muchas veces sucede porque nos cansamos de esperar esa respuesta o pensamos que de la manera en la cual nosotros estamos pidiéndole a Dios es la manera correcta. Entonces, mira, yo de esto te quiero hablar precisamente, que yo sé que Dios, en la palabra de Dios, aquí nos habla el Señor, que Él no quiere responder solo una de tus peticiones, ni dos de tus oraciones. Dios quiere que todas tus peticiones sean respondidas por Él, que todo tenga una respuesta, que Él pueda darte a tu vida esa ayuda, esa respuesta que tanto tiempo has estado orando y has estado pidiendo por salvación de tu esposo, por salvación de tu esposa. Mira, Dios quiere contestar todas nuestras oraciones. Y precisamente por eso yo le puse como título a este mensaje, ¿por qué Dios no me escucha? Porque vamos a responder esa pregunta el día de hoy. Mira, Jesús en su palabra nos dejó la manera correcta para que tú y yo pudiéramos ir a Él, al Padre, y pedirle las cosas de una manera en la cual Él nos escuche y entonces nos pueda traer esa respuesta. En ningún pasaje de la Biblia que tú puedas leer que hable Jesús, vas a encontrar que Él dice, miren, no pierdan el tiempo orando. ¿Para qué oran? Si sus peticiones no van a ser contestadas. No, ni estén ya perdiendo tanto tiempo en oración. En ningún pasaje vas a encontrar esto. Al contrario, tú vas a encontrar las palabras de Jesús, que es oren sin cesar, oren en todo tiempo, intercedan al Padre, busquen a Dios, oren cuando tengan esa necesidad, busquen al Señor, porque Jesús nos dejó aquí el mayor ejemplo de cómo podemos conectarnos directamente con Dios y que Dios responda a nuestra petición, a nuestra oración. Y sobre todo es muy importante que entendamos algo tú y yo. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Para Dios todo es posible. Dios puede hacer cualquier cosa, pero debemos de orar de manera correcta. Mira, partiendo de esto y sabiendo que para Dios no hay nada imposible, el día de hoy te quiero dar 2 puntos muy importantes para que recibas una respuesta del Señor a tus peticiones. Vamos a ver el primer punto.
Punto número 1. Debemos permanecer en Dios. Ese es el primer punto. Debemos permanecer en Dios. Mira lo que dice Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Te repito, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí no está diciendo en este versículo, pidan una sola cosa y se les va a hacer hecha. No. Aquí dice, pedid todo lo que queréis. Pero nos está dando el Señor aquí 2 puntos muy importantes en este versículo. Vamos a ver la primera parte del versículo. Aquí nos habla de permanecer en Él. Ese es el primer punto muy importante de este versículo, que debemos permanecer en Él. Mira, el original de permanecer quiere decir quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. Quedarse, y no en un estado, en el Estado de México, en el estado de otro estado de la República. No, te está hablando en un estado en tu sentir con Dios, en un estado espiritual, que tú puedas permanecer en ese estado emocional, físico, espiritual con Dios. A eso se refiere, que debes de quedarte en un lugar y no andar de un lado para otro, porque eso, si hay algo que a Dios no le agrada, es que nosotros seamos fluctuantes, que hoy decidamos estar aquí y mañana no, y luego vamos a hacer esto, luego, bueno, ya cambié de opinión, ahora voy a hacer otra cosa. Dios quiere que tomemos decisiones firmes y permanezcamos en ellas, pero siempre tomados de su mano. Y mira, en estos tiempos es muy fácil romper todas este tipo de relaciones, todo tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque ahora yo ya me enteré que te puedes hasta divorciar por medio del internet. Ya se puede uno divorciar en línea. Y lo más impresionante es que la gente ya toma las cosas tan a la ligera, ya no ven lo que es la responsabilidad, lo que es un pacto, lo que es verdaderamente tener esa unidad en una familia, luchar por la familia, por lo que uno ama, sino que ya si algo no te gusta o algo no te sirve, ¿sabes qué? Lo desechas y vas por otra cosa o dices, no, yo ya no quiero a esta mujer, ahora voy a ir por otra. Y entonces no permanecemos, no somos personas estables, tanto emocional como espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer, pero aquí nos está diciendo que tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer en Dios. Y esto es bien importante porque también mucha gente viene a la iglesia y toma un tiempo y está, bueno, voy a ir a la iglesia a ver qué recibo, qué me da Dios, porque yo tengo esta petición, pero van 1 o 2 domingos y ven que no hay una solución a su problema y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me voy a ir a otro lado o voy a buscar otra iglesia y empiezan a andar de un lado para otro. No pueden permanecer, no pueden ser fieles a Dios sin importar cómo estén sus circunstancias. Porque tú y yo, y eso es lo que es permanecer en Él, tú y yo debemos de permanecer y ser estables en Dios a pesar de la circunstancia que estemos viviendo. Si estamos o no recibiendo la contestación de Dios en el momento, porque Dios tiene un tiempo para todo, incluso para respondernos a nuestras oraciones. Mira, cuando Dios ve que tú eres fiel a Él, que tú permaneces fiel a Dios, sin interés de que, pues yo voy a ir porque solamente así Dios me va a bendecir. No, así no es. Tú vas a adorar a Dios, tú vas a servir a Dios, tú vas a buscar a Dios simplemente porque Él es Dios, porque Él ya te dio todo, te dio a su Hijo, te dio la vida eterna, te dio la salvación. Y eso es suficiente para que tú ya vivas el resto de tu vida agradecido y feliz.
porque todo lo demás que tú y yo anhelamos son añadiduras. Lo más importante es permanecer cerca de Dios. Por eso Jesús mismo nos dice, si permanecen en mí, y luego nos da el punto que sigue de Juan capítulo 15, versículo 7, que debemos de qué, y permanecen en mis palabras. Dice aquí Juan capítulo 15, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate qué hermoso está esto, porque Dios nos habla que de la misma manera en la que debemos de permanecer en Dios, buscar a Dios, ser fieles a Dios, debemos de ser fieles a su palabra, permanecer en ella. Y muchas veces no lo hacemos a un lado la enseñanza, preferimos tal vez irnos a desayunar que venir al estudio o irnos a cenar o ver la tele o una serie que estar en el estudio. Ay, es que estoy muy cansado, me lo merezco. Pero durante todo el día no tuviste un tiempo de comunión con Dios para la lectura de la palabra, para estudiar su palabra y lo vas dejando. Entonces no estás permaneciendo también en su palabra, no estás estudiando. ¿Cómo vas a saber qué es lo que Dios quiere si no lees la Biblia, si no tomas un tiempo para estudiarla? No importa lo cansado que estés, tú debes de permanecer en su palabra y darte un tiempo para la oración y la lectura de la Biblia. Y vamos a ver ahora el punto número 2. El punto número 2 es que debemos de pedir, pero debemos de pedir conforme a su voluntad. Tú y yo debemos de pedir, pero pedir conforme a su voluntad. Y te voy a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces vimos anteriormente que el punto número 1 es que debemos de permanecer en Dios. Y esto aquí en Juan 15, 17 nos dice que debemos de permanecer en Dios y permanecer en su palabra. Y el punto número 2 nos dice que debemos de pedir conforme a su voluntad. Para que Dios responda y escuche nuestras oraciones, debemos de pedir conforme a su voluntad. Porque aquí lo dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mira, ¿qué quiere decir pedir conforme a su voluntad? Porque a lo mejor tú me vas a decir, bueno, ¿qué es eso? Pedir conforme a su voluntad, voluntad quiere decir propósito. Ese es el original de voluntad. Y pedir quiere decir que tenemos que pedir conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios, conforme a los planes que Dios tiene. Eso es pedir correctamente. Mira lo que dice Santiago 4:3. Dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Estamos viendo que nos está diciendo Santiago que no recibimos porque estamos pidiendo mal. Y en Juan nos está diciendo que si queremos que Dios nos escuche, debemos de pedir conforme a su voluntad. Entonces Dios nos está dando la estrategia y el plan perfecto para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo y puedas pedir directamente lo que es el plan de Dios y Dios conteste tu oración. Y te voy a explicar a qué se refiere con esto. Mira, a lo que se refiere con todo esto del plan de Dios y cómo pedir correctamente, es que nosotros debemos de estar alineados a la voluntad de Dios. Debemos de estar alineados a la voluntad de Dios. Si hacemos esto, el Señor nos va a escuchar nuestras oraciones, como lo dice aquí el versículo.
y no van a ser estorbadas, como te decía, porque tampoco vamos a pedir solamente lo que nosotros queremos. Ay, Señor, te pido que me cambies el trabajo, te pido que me ayudes con que quiero una pareja, te pido que me des, pues quiero este viaje, quiero esta situación, mira, ayúdame a tener más dinero para poder pagar esto, o ayúdame, Señor, a que pueda tener pues esta casa, mira, necesito otro coche, o mira, necesito también comprar esto, o estamos pidiendo, ¿sabes qué te pido? Porque pues también me ayudes con mi esposa o me ayudes con mi esposo, pero todas nuestras peticiones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. Porque si tú estás pidiendo salvación para tu esposa o salvación para tu esposo, tú debes primero dar ese testimonio a él o a ella de que estás haciendo la voluntad de Dios, que tú realmente estás obedeciendo a Dios, que realmente tú pasas tiempo con Él en la lectura de su palabra, en oración, sirves al Señor, eres fiel, vienes a la iglesia, has cambiado tu carácter a través de estar más tiempo con el Señor y no le gritas, no los tratas mal, porque a lo mejor ella no se convierte o él no se convierte al Señor porque ellos dicen, no, pues es que con ese carácter, ¿cómo? O sea, con esos gritos o como tú me tratas, pues ¿en dónde está ese Dios del cual tú me estás hablando? Y eso es precisamente lo que es alinearse a la voluntad de Dios. Si yo quiero que mis hijos amen a Dios y se acerquen a Dios y vengan a la iglesia, pero yo no me comprometo, me da flojería a la iglesia, les digo, ay, no importa, después vamos, no pasa nada, pues mis hijos nunca se van a alinear o nunca van a venir a la iglesia porque ellos lo toman a la ligera como nosotros también lo hacemos. Pero si ellos ven en nosotros ese compromiso, lo que Dios nos dice, la obediencia, el estar firmes en Dios, el tener esa fortaleza, animarlos para que vengan, para que estudien, para que oren, entonces ellos van a ver un cambio, van a conocer realmente al Dios vivo del que habla la Biblia y van a empezar también ellos a entrar en esa voluntad de Dios. Y tus oraciones van a ser contestadas, porque todo lo que queremos debe de estar alineado a la voluntad perfecta de Dios. Y mira, quiero que hablemos un poco de esto, porque dice el Señor que Él va a suplir todo lo que nos hace falta en nuestra vida. El Señor lo dice en su palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. Y a veces nosotros nos estamos solamente preocupando por las añadiduras y no por buscar el reino de Dios. No, es que yo quiero que Dios me dé un ministerio más grande o yo quiero ir y quiero ir a las naciones o quiero ser pastor o quiero ser evangelista. Bueno, tú tienes primero que todo que hacer las cosas con orden en tu vida, en tu casa, con tu familia, que es tu principal ministerio, y después ya el Señor te dará la apertura, porque entonces cuando tú ya le digas a Dios, sabes que Dios, yo tengo este anhelo en mi corazón, y Dios ve que toda tu vida está alineada a su voluntad, entonces Él mismo te abrirá el camino para que puedas cumplir con ese sueño. A eso se refiere esto, que nosotros busquemos primero el establecer el reino de Dios, las reglas del reino, lo que hemos visto durante mucho tiempo, todo lo que es estar en el reino, permanecer en el reino, todo lo que el Señor nos dejó, como sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, que verdaderamente podamos estar en esa comunión con el Espíritu Santo, y entonces todo lo demás va a venir a tu vida por añadidura. Se va a empezar a dar solo, incluso sin necesidad de que tú lo pidas. Dios va a empezar a suplirte, Dios va a empezar a bendecirte,
Porque como ya tu corazón está alineado con su espíritu, tu espíritu y el espíritu de Dios están conectados a través de esa obediencia, de esa comunión con Él, de esa oración, de la lectura de su palabra, de que tú estés estudiando y creciendo espiritualmente, porque dice la Biblia, debiendo ya ser maestros, muchos de ustedes, es necesario que se les enseñen las cosas básicas. Muchos de ustedes ya deberían estar enseñando, tienen años viniendo a la iglesia. ¿Cuántas personas han ganado para Cristo? ¿Cuántas personas han traído a la iglesia? ¿Podemos contarlas con una mano? ¿Podemos contarlas con una mano? ¿Cuántas personas has traído? ¿A cuántas personas les has hablado de Dios? Todo eso tiene que ver con alinearse a la voluntad de Dios para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas, que nuestras familias tengan esa bendición que Dios quiere. Es necesario que entendamos esto, porque podemos estar años y años pidiendo y no vamos a recibir absolutamente nada, porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque no estamos permaneciendo en Dios y porque no somos fieles a Dios, porque a la primera cosa difícil nos vamos, hablamos mal, nos quejamos, murmuramos en contra de Él y no somos fieles a lo que el Señor nos habla. ¿Cómo vas a saber la voluntad de Dios? Pues ya te lo dije, a través de su palabra. Por eso Jesús decía, permanezcan en mí y en mi palabra, porque así es como tú y yo vamos a conocer esa voluntad perfecta. Así es como tú y yo vamos a saber realmente lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que es pedir conforme a su propósito, conforme a sus planes. Estar pidiendo, intercediendo por los demás. Yo te quiero preguntar algo, mira, porque la voluntad de Dios se activa con la obediencia y el amor. El amar a los demás, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así se activa la voluntad de Dios. Entonces yo te quiero preguntar más bien quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi oración? ¿Cuál es el propósito de mi oración? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios en este momento? ¿Le estás pidiendo sanidad a Dios de tu cuerpo? ¿Para qué le estás pidiendo sanidad a Dios? ¿Para que sigas lamentándote por tu vida o sigas tratando mal a tu familia o sigas haciendo a un lado la palabra de Dios o no vengas a la iglesia o no te comprometas? ¿O quieres esa sanidad para verdaderamente entregar tu vida a Dios, rendirte al Señor, servirle al Señor, tú y tu casa, y que Dios los levante y los use con poder? O cuando Dios te conceda tu sanidad, te vas a ir. Porque así hemos tenido muchos ejemplos de gente que ha estado aquí y ha buscado a Dios y Dios sáname y en su fidelidad y en su misericordia Dios, porque también Dios cuando promete algo lo cumple, los ha sanado, pero después se van y regresan a lo mismo que hacían antes. Y muchas veces hemos visto que vuelven a caer enfermos. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres tener una pareja? ¿Para qué le estás pidiendo a Dios que te dé una pareja, un novio o una novia? ¿Para que no estés solo? ¿Para que no digan, mira, ya se quedó? No. ¿Para qué le estás pidiendo a Dios esto? ¿Cuál es el propósito de tu oración? Es para que cuando tú tengas a alguien, los dos juntos puedan servir al Señor con todo su corazón y puedan entregar su vida y verdaderamente juntos puedan consagrarse a Dios. ¿O para qué le estás pidiendo ese trabajo? Que te dé un mejor trabajo. Si con el trabajo que tienes no lo honras, cuando te dé algo más grande, ¿lo vas a honrar? No, es que yo no honro a Dios porque pues apenas me alcanza. Bueno, pues a lo mejor Dios no te está dando ese otro trabajo porque sabe que cuando te dé el otro menos lo vas a honrar. Porque debemos de ser, no, dice que por cuanto somos fieles en lo poco, Él nos va a poner sobre mucho. Y cuando nosotros hacemos lo que nos tocó, si servimos a Dios en nuestro ministerio con amor, sea cual sea el lugar donde Dios te ponga, si tú lo haces con amor,
Dios te va a levantar, te va a exaltar y va a contestar tus peticiones porque te vas a estar alineando a su voluntad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por esta palabra que has hablado a nuestro corazón. Señor, te pido que tú nos fortalezcas, nos sigas, Señor, revelando cuál es la voluntad perfecta para nuestra vida y la vida de nuestra familia, para que nosotros podamos, Señor, alinearnos a ti, a tu voluntad, a tus planes, a tu propósito, Señor. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos verdaderamente, Señor, pedir conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, verdaderamente permanecer en ti y no irnos, no ser fluctuantes de un lugar a otro, sino ser fieles a ti y en el lugar en donde nos has puesto. Te damos gracias por todas tus bendiciones y te pedimos, Señor, que tú sigas hablando a nuestro corazón durante todos estos días. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos las gracias. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.